tardes a todos. Oficialmente ya, que no hemos, con algunos hemos ido hablando. Bueno, mi nombre es Carlos Jesús Pérez Simanca, soy de La Gomera, como ven, de las Rosas, no, de las Rosas aquí o de Lavapiés no soy. Aunque viví en Lavapiés y fue una gran época en la que conocí a muy buenos amigos. La idea cuando hablamos María José y yo de hacer una charla, al principio me planteé variaciones. Una era traer a lo mejor un top de misterios canarios, Barranco Badajoz, el caso del Doctor Padrón, Montaña Roja. La otra opción era hacer un top de misterios que sí en Canarias son muy conocidos, pero que fuera no lo son tanto. Pero es verdad que ahí iba a tirar mucho de las investigaciones de dos muy buenos amigos, José Gregorio González y Fernando Hernández, que ellos tienen Crónica San Borondón en la radio autonómica, en Canarias Radio. Y así que me estuve dándole vueltas a la cabeza y me invitaron para dar una charla en La Gomera, en Vallenanrey. Vallenanrey está mirando hacia el oeste, tiene uno de los mejores atardeceres de las islas, y con ese marco, metido en una playa, les empecé a hablar sobre cosas que han pasado muy cerca de allí y que no tenemos que estar yéndonos ni a las Bermudas, ni al Golfo de Adén, ni a Alaska para encontrar verdaderos misterios navales. Voy a meter un avión y también habrá ovnis también, ¿vale? Así que le he puesto un popurrí, ¿Alguien aquí ha escuchado hablar sobre la tragedia del Fausto? Bueno, pues amárrense bien que vamos a coger velocidad de crucero y lo que les voy a contar es una historia netamente española. Si esto hubiera sido en Estados Unidos, pues George Clooney, en vez de hacer aquella La Tormenta Perfecta, hubieran hecho esta película, pero claro, estamos aquí y esto es lo que pasa. Y gracias a que un investigador, que luego les hablaré, sacó el caso. Bueno, les presento el Fausto, el barco fantasma de Canarias. Les voy a contar, es un barco que desaparece 3 veces y aparece 2. Y cada vez que aparece va a dar más preguntas que respuestas, hasta que desaparece definitivamente y aquello se convierte pues, en uno de los mayores archivos y expedientes X de Canarias. Este es el Fausto y como ven todo va a estar relacionado a mi pueblo natal, que es Playa de Santiago, un pueblo pesquero, un pueblo que está en el sur de la isla de La Gomera. Y esta historia yo la escuché de pequeño porque el hermano más pequeño de los que desaparecen se casó en mi pueblo y yo tengo bastante relación con los hijos y con sus nietos, de los cuales, sobrinos nietos de esta gente, con los cuales pues me he criado y escuché bastante oír sobre el Fausto. Pero vamos a hablarles del Fausto. El Fausto, primero, mandarle un nombre, o sea, mandarle a un barco el nombre del Fausto ya tiene miga la cosa, ¿eh? Pero ustedes saben que los marineros son de los colectivos más supersticiosos que hay. Yo creo que, no sé si los toreros y los marineros tienen que estar ahí. Hay marineros, o sea, hombre, algunas supersticiones, gracias a Dios, se han ido quitando, como lo de no dejar mujeres embarcarse y cosas de eso, pero hay otra que es verdad, ¿no? El no lanzar un barco sin nombre, no ponerle nombre a un barco que haya sido hundido, por cierto, que no haya sido en acción militar, sino un barco que se haya hundido. O sea, nadie le va a poner Titanic a un nuevo barco. Bueno, cualquiera sabe, pero bueno, sale. Bien, ¿por qué les cuento esto? Este barco, vámonos al año 1968, 2 años antes, este barco había volado por los aires, hiriendo a 3 de los marineros y el barco yéndose a pique en el puerto. Es reflotado, es comprado por un nuevo armador, el cual pues van a reparar el barco y lo van a echar al agua con una nueva matrícula. Si ven,
tiene la matrícula de Tenerife y primer folio, que sería el primer libro, que sería dedicado a la pesca. Todavía no tiene la matrícula y ya un barco que se haya hundido, lo hayan sacado, ya va a dar mal fario. Así que empezamos con mal pie. La tripulación va a estar tanto por Ramón Concepción Hernández, Heliberto Concepción Hernández, los dos hermanos, Miguel Acosta Hernández, primo de ambos, y Julio García Pino. Aquí debería haber un cuarto, Beriberto, pero este señor era el presidente de las fiestas del Carmen en Tazacorte. Y como era el presidente de las fiestas, se tuvo que quedar, salvando con ellos la vida. Estos dos señores, como les comentaba, son hermanos de un señor de un vecino ya fallecido de mi pueblo. Y este señor, Julio García Pino, una víctima colateral, y ya les voy a contar qué fue lo que pasó. El Hierro, Isla de La Palma. Bien, en el parón de julio, y vayan quedándose con este mes, julio, en el parón de julio los barcos pesqueros en las fiestas del Carmen no salen a faenar. Entonces el Fausto, muchas de las comunicaciones en los años 60 no son las comunicaciones que tenemos ahora, donde por ejemplo La Gomera tiene 6 barcos que salen, conectan con Tenerife, 3 aviones, 2 que conectan con Gran Canaria, 2 con Tenerife y 1 con Gran Canaria. En aquella época se utilizaban muchos barcos de pesca para hacer rutas de cabotaje. En aquel momento aquí, en este valle, en el valle del Golfo, que es esta parte aquí, se estaba haciendo una prueba piloto para llevar el plátano al Hierro. Se estaba intentando establecer, el Hierro adolece de agua, no, por ser una isla muy estructurada, alta, no permite que hayan capas freáticas y por lo tanto es muy difícil, hay que perforar demasiado hondo para poder sacar agua. De ahí que se cambiara años más tarde por otro cultivo que no necesita tanta agua y que produce una fruta que es casi ya única en el mundo y que es una de las mejores piñas tropicales del mundo, que es la piña del Hierro. Así que contratan al Fausto para traer unos plantones hacia frontera. Vuelven hacia Tazacorte y en el segundo viaje traen una maquinaria y explosivos para perforar. Ellos llegan aquí en torno al 17 de julio del año 1968, llegan y están esperando confirmación para volver. Este señor era mecánico en una bomba de un pozo extrayendo agua. Llama por teléfono a su casa su mujer y se entera que la niña, que era una niña de pocos meses, ha sido hospitalizada en el hospital de Santa Cruz de La Palma. Él, con la desesperación propia, pregunta, el correíllo del barco va a pasar un martes, casi 3 días más tarde, y se entera que hay un barco de La Palma, el Fausto, de gente de Tazacorte, que ha llegado al Hierro. Habla con ellos, les cuenta el problema y le dicen, sí, sin problema. Sube y nos vamos para allá. Él llama a su mujer, le dice que va a salen a las 2 de la mañana para poder estar sobre las 8 o 9 de la mañana entrando en Tazacorte. ¿Vale? Son 100 kilómetros, 100 y algo, pero los barcos, era un barco de pesca, que no, ¿vale? Las 8 horas se le iban a comer. Entonces salían a las 2 de la madrugada. Su mujer, de Javier, está esperándolo en Puerto Tazacorte. Tazacorte está aquí, ¿vale? Bueno, puse una foto actual que es con el manchón del Teide, del volcán Tajo Gaite. Bueno, pues Tazacorte estaría aquí, ¿vale? Pero el 21 de julio de 1978. Este es el trayecto que tiene que hacer el barco.
Llegan las 9 de la mañana, no aparece el Fausto. Llega a las 10, las 11, las 12, ya hay un nerviosismo, se manda un barco a buscar al Fausto pensando que el Fausto tenía un problema, porque desde el Hierro le habían confirmado que sí, que había salido y no lo encuentra. Día siguiente ya se alerta a Comandancia Marina Santa Cruz de Tenerife que el Fausto está perdido. Despega un avión desde Gran Canaria, desde la base de Gando, un SAR, para peinar esta zona, la zona aquí, para ver si encuentran al Fausto. El Fausto es encontrado aquí, a unos 150 kilómetros al oeste de la isla de La Palma. Lo encuentra un barco llamado el Duquesa, el día de Santiago, 25 de julio, casi 4 días más tarde. Lo sorprendente es que ellos están bien. Un mecánico del barco revisa el motor está bien. No sabemos qué es lo que les pasa para estar 4 días perdidos. No lo sabemos, o sea, no tenemos constancia de qué fue lo que pasó, de que gente que estaban acostumbrados a hacer este recorrido, y aparte, La Palma la tienes enfrente, o sea, no hay escapatoria, se sale y la tienes enfrente para que haya aparecido aquí. Les dan víveres, el capitán del Duquesa llama a la radio costera, dice: hemos encontrado al Fausto. Es verdad que todos los barcos de la zona se acercaron para ver si lo encontraban, a ellos los encontraron a la deriva, parados, llenan de combustible los depósitos, les dan víveres para ese día y les explican, más o menos le dan la derrota para llegar aquí. Les calculan que sobre las 7 de la tarde de ese momento ya estarían muy cerca de la costa de La Palma. Hay barcos que salen para escoltar al Fausto. ¿Y qué cree que pasa? El Fausto desaparece. Primera desaparición. Y primera desaparición y la primera aparición con una segunda desaparición. Si a esto ya le sumamos más cosas, el Fausto es encontrado a unas 1000 millas al oeste de las Canarias el 9 de octubre de 1968, cuando ya en agosto se le había dado ya por desaparecido. Un barco, el Anna Di Maio, un barco frigorífico italiano, se dirigía hacia Puerto Cabello en Venezuela. Se encuentran con un barco de litoral, lo abordan, baja un oficial de puente con 2 marineros y descubren a Julio, al pasajero, desnudo en la bodega, tumbado sobre una mesa, en estado de momificación. Los italianos hacen una inspección, dan un primer mensaje que es contradictorio, porque en el segundo mensaje que se pone en contacto ya con las autoridades de Venezuela dicen que llevan documentación. En Venezuela, en aquellas épocas, la inmigración canaria a Venezuela era muchísima. Simplemente les doy un dato: entre canarios descendientes de canarios hay 1,5 millones en Venezuela. Para que se hagan un ejemplo, pues aquí ellos tenían 2 hermanas. Julio, el pasajero, tenía un hermano, incluso había un sobrino que estaban esperando en Puerto Cabello. Llegan a Puerto Cabello y el Anna Di Maio entrega a la Policía Judicial venezolana la documentación, y esto a su vez se lo dan al consulado español que estaba allí y que se persona como parte del Estado para recibir aquella documentación. En la documentación, y esto es lo más sorprendente, ya una cosa ya que no, para añadirle todavía más jugo a esto, hay una libreta que tenía este hombre donde
las hojas habían sido arrancadas y en el cartón de atrás había escrito, se despedía de su mujer. Le daba como una especie de indicaciones, debo tanto, ¿no? Hay que pagar a fulano, tal, esto. Tú sabes que esto es lo que Dios quiso, lo que Dios quería para mí. No le cuentes nada a Julín, al hijo mayor, lo que me ha pasado. Te quiero mucho, se despidió. Y eso lo tiene la mujer ahora mismo, lo tenía, o sea, es lo último que les queda de su marido. El barco es remolcado y 3 días más tarde el Ana Di Maio dice que el barco zozobra, muy posiblemente por las telas del barco, el barco se fue llenando de agua hasta inundarse y se perdió a unas 800 millas de Venezuela. Este barco en Canarias, entre los 60, 70, 80, fue muy conocido de la historia del Fausto. Es verdad que ahora ya se vuelve otra vez a hablar, pero hubo una pérdida de información, pero gracias a la investigación de un caballero que les voy a presentar, pues se pudo sacar esta historia a la luz. ¿Conocían? Pues nos vamos a otro. Bueno, aquí tienen al caballero Luis Javier Velasco. Escribe un libro que es el único monográfico que hay. Si les interesa la historia, es un libro con mucho dato. Él es muy preciso a la hora de poner los datos. Hace una investigación, incluso llega a tener delante los expedientes militares que todavía están los que se pueden, porque la mayoría de la documentación está clasificada a día de hoy. Una de las cosas que más me impresionó del libro es que el juez instructor en el informe dice literal, es un tipo de la Marina, que es como si se hubiera caído una moneda de 5 duros al suelo en la habitación y aparece en el baño. O le salió patas a la moneda y fue caminando por sí misma, o alguien la llevó allí. Porque donde fueron encontrados era imposible que un barco a la deriva llegara ahí. ¿Por qué? Porque los barcos a la deriva van hacia el mar de los Sargazos. No están tan al norte como encontraron el barco. Nos hemos quedado con el mes de julio, ¿verdad? Les presento el Moncho II. Este señor que está aquí, Manuel Álvarez, alias Guajara, nació en mi pueblo, Playa Santiago. Y con él tuve varias charlas. Yo trabajaba de guía turístico y los sábados teníamos un viaje con el Inserso que era Tenerife-El Hierro. Visitamos El Hierro en un día y hacíamos una parada larga de 1 hora, hora y media en La Restinga, que es un lugar que les recomiendo que tienen que visitar. Pescadito fresco, pueblo pequeñito pesquero, están en el Mar de las Calmas, que es una zona que quieren convertirla en parque nacional, y es el punto más meridional, no solo de España, sino de Europa. Ya solo queda el mar. De hecho, por ahí pasaba el meridiano Cera, cuando los franceses, antes que los ingleses, por las bravas, se lo llevaran para Greenwich. Bueno, pues paseaba por allí, de ahí que se le llame a la isla del Meridiano. Y el símbolo es el faro de Horquilla, que estaría pues al oeste. Bueno, pues con él estuve hablando y le pregunté varias cosas sobre el barco. Como ven, el 22 de enero de 1983, el barco, el Moncho II, es un barco que faena en la isla de Fuerteventura, se vende a un armador en Las Palmas de Gran Canaria, y esta a su vez se lo vende a un armador del Hierro. La Restinga fue el último pueblo pesquero que se construye en Canarias. En Canarias, a partir de finales del 19, mucha gente, la presión poblacional de las medianías hace que mucha gente vaya a la costa buscando recursos.
y es cuando empiezan a salir pueblos pesqueros como el Médano, el Gran Tarajal. En mi pueblo, Playa de Santiago, Valle del Rey, Alcalá, Playa San Juan en Tenerife, Gran Tarajal en Fuerteventura, Arguineguín en Gran Canaria, y son pues pueblos que sobre todo van pescadores, familia de pescadores, podemos ver el rastro viendo nada más los apellidos de cómo van saltando de isla en isla. Pues este señor, ¿vale? Mi pueblo está aquí, pues él se había ido a la Restinga. El barco, como le digo, el armador del Hierro lo compra y la gente de Gran Canaria se lo entrega en la dársena pesquera del puerto Santa Cruz de Tenerife. El barco tenía un problema de motor. El barco lo inspecciona y le hacen un remiendo al motor y le dicen que bueno, que si no le meten mucha caña al motor, el barco llega. Con esas, en enero. Con esas tienen que ir a navegar. Así que la primera opción que hacen es llegar hasta el puerto de los Cristianos, donde hacen una escala de varias horas, donde otro mecánico naval revisa el motor. Ahí va Manuel Álvarez como patrón, Noel Machín como maquinista y José Benito, que tenía este hombre 22 años, iba de marinero. El segundo trayecto es llegar hasta Playa de Santiago, donde allí llegan, ahí se hacen una escala de una noche, tienen el motor a relentín, utilizado para ver cómo funcionaba, para ver si las bombas de agua estaban funcionando bien. Ven que el motor en aquel momento no falla y a las 2 de la mañana parten hacia la Restinga. Manolo me cuenta que ellos fueron siguiendo la costa hasta llegar aquí a Valle del Rey y de aquí se lanzaron de manera recta guiándose con las luces de Valverde, la capital del Hierro. Valverde es la única capital de las islas que no está en la costa, sino está en zonas de medianía, está a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Pues ellos seguían. ¿Qué pasa? En enero hay un veranillo en el que las temperaturas suben a unos 30 grados porque entra aire cálido del Sáhara, trayendo una cosa que se llama calima. En el año 99 se mezcló la calima con una borrasca que venía del Atlántico y se armó allí. Eso ha sido de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. O sea, olas de 15 metros rompiendo el muelle de mi pueblo, pero una cosa bárbara. No llegó a tanto, pero es verdad que entra una calima fuerte y Manolo pierde la vista a la isla del Hierro y tiene que navegar con instrumentos. El 22 de enero de 1983 se para el motor y no hay constancia del paradero del Moncho. Manolo y los otros dos se ponen a la proa del barco a escuchar porque piensa que el barco está siendo arrastrado hacia la costa. Estaban escuchando para si oían el mar romper para poder salir, intentar saltar a tierra con un bote auxiliar o botarse al mar porque el barco no chocara contra las rocas. Lo que pasa es que el Moncho fue encontrado el 29 de enero, unos 8 días más tarde, a unos 450 kilómetros al oeste de la isla del Hierro. Y yo le preguntaba, Manolo, claro, ¿no tenían agua? Él me dijo que una hermana le había dado un bocadillo de jamón y queso y una lata de jugo. Y que él le quedaba así un trozo de bocadillo y lo tiró por la borda. Dice que estuvo recordando el jodido codo de bocadillo aquel todo el camino. De hecho, cuando ya van pasando los días,
ellos estaban, era cuando se había estrenado la película Viven, ¿se acuerda? Que no, ahora se llama La Sociedad de la Nieve, pero la Viven. Entonces, empiezan a tirar cuchillos y objetos punzantes porque no querían comerse unos a otros. Porque ellos pensaban que si la cosa se ponía dura, pues que no querían comerse unos a otros. Lo que sí, ya sin agua, beben agua de lluvia, no tienen agua, están tumbados en el camarote, en el camastro, y Manolo sí escucha, si en un momento dado está durmiendo y oye a una mujer decirle: Manolo, levanta, sube. Él abre y oye el ruido de un motor. Un barco llamado el... Un barco llamado el Nedroma, que iba hacia Estados Unidos, pasa y en el radar encuentra un barco que le parece sospechoso, que hace un barco costero de bajura en ese lugar. Este hombre había sido pescador en Argelia y le dio curiosidad porque sí sabía de la historia del Fausto. Y se acerca. En un momento dado, Manolo sube con la fuerza que le queda, coge una primera bengala, la tira. Él piensa que no la vieron, pero sí, a la mura vieron salir una bengala. Carga la segunda, la única que le quedaba, y vuelve a disparar. Lo ven. El Nedroma se acerca, el Nedroma llama a las autoridades, a la radio costera de Tenerife: hemos encontrado al Moncho II, están bien, deshidratados, se les trata en el barco, pero el barco tiene que seguir hacia Baltimore. Aquí no acaba la odisea. 3 canarios en Baltimore. Les cae la mayor nevada de la historia de los Estados Unidos. Él me dijo, Manolo me decía, Carlos, yo no había visto nieve en mi vida y me harté a ver aquello. Una cosa bárbara. Bueno, pues tuvieron que esperar para allá. Fue recibido por el embajador de España en Estados Unidos, por el cónsul, y los reciben y los devuelven hacia Nueva York, Madrid. Madrid es recibido por en aquel entonces presidente del gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, que luego fue ministro con Felipe González, y el presidente del Cabildo, Tomás Padrón, que a partir de ese entonces el Cabildo puso emisoras en todos los barcos. Pasar lo que pasara, puso emisoras. Pero yo lo que quería explicarle es cómo un hombre de mar calcula que el barco está yendo hacia el frente, y lo que hizo que en 8 días la corriente de Canarias, que es la corriente del Golfo, con los vientos, y eso fue descubierto por un señor que ahora le están tumbando las estatuas, un señor llamado Cristóbal Colón, fue el que se dio cuenta de que algo pasaba ahí. Porque cuando llega a la isla La Gomera, que es donde parte, llega en el momento exacto donde el viento es más fuerte, y él sabía perfectamente que colocando el barco en una posición, el viento y la corriente, no sé, hasta que se cubriera, también los cubriera de un español, la corriente del Golfo lo llevaría hacia el oeste. 400 kilómetros, 450 kilómetros. A la deriva. Imagínense la rapidez con la que se movió. Bueno, pues el Moncho II no es solo el caso que les pasó en mi pueblo. Por lo tanto, tenemos que si un barco se queda a la deriva, ¿no? Para explicar un poco al modo del Fausto, si un barco queda a la deriva, la corriente del Golfo te saca automáticamente fuera, y donde tú buscas, pues no está el barco, sino el barco está a lo mejor a 200 kilómetros más al oeste. Y desde un avión o desde un barco, ver un bote más pequeño en la inmensidad del océano es harto difícil. Les voy a contar otra historia. Estamos aquí en la playa de Herese, mi pueblo, Playa de Santiago, y víspera, ha pasado San Juan, estamos víspera de la Diana Floreada, el 1 de julio
En mi pueblo a las 7 de la mañana se tira voladores, cohetes, una traca enorme y se pone el paso doble en las Canarias. Las fiestas, ya el pueblo está en fiesta. Eso se lo cuento porque estaban esperando. Entonces hay un grupo de niños en el que hoy se encuentra un capitán ya retirado de gabarras y de remolcadores en el puerto de Santa Cruz, que él siendo un niño con otros niños están jugando en la playa y de repente ven aparecer un barco de 4 mástiles. Un bote que se acerca y es la primera vez que ellos ven a gente de raza negra y se quedan impresionados porque eran gente muy alta. Bajan a un señor mayor con un sombrero, lo sientan en una piedra mientras van bajando gente. Adultos que ven la escena llaman a los niños, este hombre que era un niño lo ve desde otra posición y uno de los adultos se acerca y habla. Uno de los marineros hablaba perfectamente español. Él decía que con un acento raro, pero hablaba español. O sea, seguramente sería sudamericano, sería hispanoamericano. Hablan, hay como una especie de indicaciones. Al señor mayor lo cogen, lo llevan a una fonda que había un bar allí aguarda, y al rato, muy al rato, aparece la tripulación con palas, picos, candiles, cuerdas y todo tipo de elementos. El barco, se suben y se van. Los marineros, yo estuve preguntando esa historia y es verdad que me lo contó Ramón, un pescador que ya murió hace 2 años y era uno de los más viejos. Me contó que sí, que ellos veían los barcos moviéndose por arriba y para abajo, moviéndose, y que aquello no les preocupó, pero sí les llamó la atención de que aquel barco estuviera navegando por fuera de La Gomera. Y él me decía que él lo había oído a sus padres y sus abuelos, que cuando venían los años ruines, que eran años, pues, hubo un año, en 1907, en el que el mar se puso verde. Hubo alguna erupción volcánica o lo que fuera, y que solo podían pescar besugo. Pero el besugo de allá no es el besugo de aquí. El besugo es un pescado mucho más pequeño y muy espinoso y que no sirve casi para nada. Era lo único que podían pescar. Y días antes decían que habían visto un barco negro. Los barcos negros al fondo eran, después si quieren me pueden preguntar por San Borondón y ¿vale? Porque va a ir esos barcos eran temas funestos. No, algo malo iba a pasar. Al igual que las sombras que se veían cruzar en el mar a toda velocidad, que por ejemplo Julio Verne lo escribe en 20.000 leguas de viaje submarino, en una carta que él recibe desde las Azores, donde pescadores de las Azores habían visto ese tipo de, como si fueran aletas, muy rápido, moviéndose de un lado para otro. Ese tema eran temas funestos. Por lo tanto, aquel barco llama la atención y se habló de que este barco no iba a traer nada bueno. Y nada bueno trajo. La mañana del 2 de julio, 2 marineros, uno llamado Antonio Simancas Pérez, como habrán visto, tío abuelo mío, pariente, y Pepe el Mazo, que era primo segundo de mi tío abuelo y de mi abuelo, se fueron a pescar en un bote que se llamaba El Rápido. Ese era el barco de mi bisabuelo. Mi bisabuelo hizo unas perritas en Cuba y compró un motor. Fue el primer barco a La Gomera con motor. Y el hombre, ¿cómo llama el barco? El Rápido. El Rápido se llama. Entonces, ellos llegan aquí y se ponen a pescar. ¿Vale? Se ponen a pescar aquí. Ellos ven el barco, pero bueno, ellos están ahí pescando. Cuando a eso de las 10 de la mañana, me contaba mi tío abuelo, echan al agua un bote, el barco, y se les acerca. Pero ya se les acercan empuñando armas. Los cogen prisioneros, los maniatan y los tiran sobre la cubierta del barco. Mi tío dice que él se puso en paz con Dios porque pensaba que de aquella ya no iba a salir.
Él pensó que le iban a meter un tiro y lo iban a tirar una saca como se hizo en la guerra civil. Pepe el Mazo, 3/4 de lo mismo, que ya el hombre pues también se despidió. Él pidió si podía dar una nota para la familia, le dijeron que no, que aguardaran. Y aquí, justo por esta zona, ¿vale? Este es una antigua fábrica de salazones de Casanova de 1870, pues justo por aquí, del tamaño de una cancha de pádel, hay un agujero todavía visible en el que esta gente extrajeron algo, una caja, la llevaron al barco, soltaron a mi tío y a Pepe el Mazo, lo dejaron en el bote y se fueron. Mi tío, vamos, el barco nunca fue más rápido que nunca, le metió a todo lo que podía para llegar allí, llega a Playa Santiago, van a la Guardia Civil y la Guardia Civil se sube en la Santa Rosa, que era el barco más rápido, intentando pillar, pero ya el barco se había alejado. Por lo tanto, tenemos aquí otro factor, porque esto fue en el año 1964. Como 2 años más tarde, también tenemos reporte, porque eso me lo contó marineros de Valleranrey, que ellos habían escuchado la historia de que un barco que venía de La Palma en dirección hacia el sur de Tenerife, que iba a hacer escala en San Sebastián de La Gomera y luego sur de Tenerife, había sido abordado por la noche por un barco donde estuvieron varias horas retenidos hasta que los volvieron a soltar. Por cierto, algún Kikat. Aquí contamos una historia que la sacamos en Cuarto Milenio y en La Isla Misteriosa en Televisión Canaria. Aquí se vio, teníamos a 2 testigos que vieron a una figura de casi 4 metros, una sombra alta, llamando al niño para que viniera hacia el mar. Y es una de las historias más contundentes, uno de los expedientes que me han sacado. Pero bueno, esta es la playa del miedo, se le llama así, es una playa donde pasan muchos sucesos, hay mucha gente que reporta ruidos, cadenas, pero a mi tío abuelo lo tuvieron varias horas amarrado y apuntado por arma. Así que tenemos, ¿vale? Tenemos que el Moncho II se fue y luego tenemos un barco que pudo ser apresado, ¿vale? Un barco que fue, o sea, 2 marineros que fueron apresados y que sacan una caja del fondo del barranco. Este es el Mensei Tagoro II. La foto no tiene calidad porque está sacada de una foto más grande de internet, de Facebook, y se amplió. Y estos son, aquí se ve a Antonio de la Cova Castro, que es el patrón, a Luis González Avellaneda, que es este que saluda, y por aquí también está Pedro Agrícola Santos. Son 3 pescadores. De hecho, Antonio de la Cova lo conocía como Antonio el Rape y tenía en aquel momento el récord mundial de pescada marlins. En La Gomera se celebraba el campeonato mundial, era uno de los lugares, se celebraba el campeonato mundial de pesca de marlin. Pues él había pescado un bicho de casi 500 kilos. Con lo que estuvo luchando, pues lo saca. Así que estamos hablando de gente experimentada. Ellos, estas 3 personas, quedan en el puerto de la Cruz para salir en aquella lancha, que es una lancha verde y blanca, doble casco de fibra, es insumergible, tiene solamente la cubierta abierta, pero salen en agosto, 5 de agosto, salen pues con las condiciones no muy buenas, pero no eran lo suficientemente malas como para que gente experimentada no pudiera llegar al destino. La idea que ellos tenían era pescar aquí en La Gomera, en la zona norte, que es un buen pesquero, y llegar hasta Valleranrey, donde les esperaban sus mujeres y sus hijos para pasar pues unas vacaciones. Ellos llegan y sobre las 11:30 de la mañana
uno de los que están allí pescando, uno de los tripulantes, llama a la mujer y le da unas indicaciones de que comprara cerveza, vino para la hora del almuerzo. Va pasando las horas, las 2, 3, 4 de la tarde y el barco no viene. Llega a las 5, 6, 7 de la tarde y el barco seguía sin venir. Ya la familia desde media tarde estaban abajo oteando el horizonte a ver si me venía el barco. Se le preguntan a marineros. De hecho había un amigo que iba a comer con ellos y que los había visto y se había acercado y le había dicho que sí, que se veían en tierra, pero fue la última persona que los vio con vida. Se triangula más o menos la posición de la llamada y la llamada estaría aquí a unas 8 millas de la costa Gomera. Y el repetidor que coge la llamada es el de Alajeró, por encima de mi pueblo. El barco desaparece. Ellos llaman, la familia llega, habla con la Guardia Civil alerta y empiezan a salir un dispositivo. El dispositivo de rastreo se fue ampliando hasta llegar casi a la superficie de la península ibérica, pero no dieron con el barco. En octubre de ese año, el barco es dado oficialmente por desaparecido. Un año más tarde, un barco, el Ice Runner, que iba hacia Florida, iba desde Florida hacia el puerto de Tarragona, encuentra un casco en el mar de los Sargazos flotando. Se acerca pensando, porque veían los chalecos salvavidas alrededor del barco y pensaron que era un naufragio reciente. Se acercan y ven que el barco estaba dado la vuelta, que llevaba tiempo sumergido. Mira y en los chalecos viene el nombre de Antonio de la Cova y del padre de este, que era el dueño del barco. Miran, hay un teléfono, llaman, le explican lo que ha pasado. Imagínense la alteración de la familia, han encontrado el barco cuando ya el barco se da por desaparecido. Se pone ya en contacto las autoridades españolas con el barco y izan el barco, lo colocan en la cubierta y el barco se dirige hacia el puerto de Tarragona, donde le espera la policía criminalística de la Policía Nacional con los familiares de los tripulantes del Mencey Taoro II. Recuerden que ellos salen se desaparecen el 5 de agosto del 2006. Es encontrado el 29 de julio de 2007. Aquí hago un alto porque a esta hay que añadir una tragedia más. Encontraron unos restos por encima de Valleranrey, en la zona Tabuluche, unos restos allí, y pensaron que eran los restos del Mencey Taoro. Hasta allí va la Guardia Civil, van dos guardias civiles de Seguridad Ciudadana y 2 policías judiciales de la Guardia Civil. En un momento dado que se van a acercar, un golpe de mar los tira contra la roca, salen todos despedidos y se ahoga un policía judicial que se llamaba Nicanor, yo lo conocía, era muy buena persona, muy buena gente, y los otros 3 quedan heridos. Gracias a que pasaba por allí un barco de pescadores que lo vio y pudieron rescatarlo. Así que a esto hay que añadirle otra muerte más. Estas son las condiciones que se encuentra el barco. Se determina que el barco estuvo durante mucho tiempo a flote y que se había dado la vuelta no hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Por la cantidad de crustáceos que se encontraron en la zona de abajo. Miraron los compartimientos, vieron que estaban las medicinas, había tabaco, había documentación, pero faltaba lo más importante, las 5 bengalas. Entre ellas, 2 bengalas de paracaídas. La bengala paracaídas es una bengala que se tira
y lo que hace es que hace un descenso, ¿vale? Y ilumina una gran zona de tierra o de agua, lo que fuera, que son estas bengalas que ven ustedes que se tiraban en la guerra para iluminar. Bueno, pues da mucho brillo, algo que es perceptible desde muchos kilómetros a la redonda. Faltaban las 5 bengalas. El compartimento del motor estaba abierto. Por lo tanto, se cree que pudo haber habido una avería, pero revisiones a ojo de lo que podía quedar no se certificó debido a la corrosión, no se certificó qué avería pudieron tener. Lo que sí encontraron es que una de las palas de la hélice estaba ligeramente doblada y el timón estaba dañado. El timón estaba doblado hacia uno de los lados. El barco deja otro montón de preguntas más que respuestas. Y este barco, pues bueno, el barco quedó a tema judicial, un caso que todavía se volvió a reabrir, sigue un caso abierto y no sabemos qué fue lo que le pasó al Mensei Tagoro II. La hipótesis más probable es que el barco se haya quedado sin motor, quedó a la deriva. Ya hemos visto que el mar te saca muy rápido de la zona y quizás donde estaban buscando no era el lugar, sino ya estaban en otro lado, o que se encontraron con alguien y estamos hablando de los comienzos de la llegada de cayucos a las costas canarias, a las islas occidentales. ¿Qué pasó? No lo sabemos, solo podemos dar hipótesis. Y antes de seguir, no lo puse porque está fuera, pero hay otro barco que también desaparece en julio de 1984. Exceptuando el Moncho, el Fausto, Mensei, el barco de mi tío y este que les voy a contar, que es el Montrove, un pesquero frigorífico gallego que desaparece con 16 tripulantes, 14 españoles, 2 marroquíes y un barco que también se volatilizó. Otro pesquero gallego sí se acerca, pero se acerca y fue el último barco que lo vio navegando. Había un problema, que era que el capitán no mantenía silencio por radio para que, es pesca. Y esto era el primero que llega, se hincha. En caso de que llamara, se triangulaba y te podía aparecer más barcos a coger manchas de atunes. Pero es verdad que cuando se va a llamar, porque antes de entrar en esa zona, él reportaba, sospechosamente no lo hace, ya empieza a preocupar y el barco desaparece. Se trajeron a unas videntes y las videntes decían que estaban en una isla grande llena de gente de raza negra. Felipe González se tomó, porque las familias presentaron denuncias y mandaron agentes del CSIC al pueblo de Galicia para ver si averiguaban alguna motivación, la que fuera. Mandan gente a Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Cabo Verde e incluso hasta Recife en Brasil. No dan porque en aquel momento el gobierno español pensaba de que el barco había sido modificado y estaba navegando bajo otra bandera. Pero claro, no casa porque son 16 personas. Y no creo que las 16 estén en el ajo todas de abandonar mujeres, hijos y vida para dedicarte al pirateo o al contrabando. La más plausible es que el Frente Polisario asaltara el barco, matara a la tripulación y hundiera el barco. ¿Por qué? Porque al año siguiente se produce el choque con la Tagomago, en la que sabe que murieron varios marineros, en el que fueron ametrallados y disparados con armas de gran calibre
y murieron varios militares españoles. Esa es la más plausible. El Monrobe desapareció. Así que, haciendo una cábala, y cuando hice esto, en mi opinión, yo creo que se pudo haber producido dos fenómenos. Vale, pero es mi opinión, no soy un experto, pero pudo haber dicho que sí, en la primera desaparición pudo haber habido un problema o algún problema, que se hayan quedado sin combustible y el barco haya sido llevado a la deriva, punto uno. Y en la segunda desaparición, que se encontraban en el peor lugar, en el peor momento. Y de que vieron algo y se los quitaron de encima. Porque en aquellos años Canarias empezó a ser un punto importante en el tráfico de diamantes de sangre, llevado sobre todo por holandeses y por belgas. De hecho, un día, si quiere, les traigo aquí una historia sobre un caso de un tipo que apareció muerto en el puerto de la Cruz, que tiene todos los tintes para hacer una novela de Tom Clancy. ¿Qué pasó? También tenemos otra. Ahí estaba la flota rusa pescando. Y entre la flota rusa habían barcos, o sea, a mí me lo decían pescadores, habían barcos pintaditos y que no veías ninguna red allí, navegando. O sea, no se sabía que ese barco era de espía. Estamos en plena Guerra Fría. Estamos que se están armando a todas las revoluciones africanas. Porque nos queda eso, o que fueron abducidos. Porque otra no queda. El Mesei Tagoro II posiblemente haya sufrido una avería grave, haya sido expulsado del mar de Canarias, dispararon las bengalas viendo barcos o aviones para que fueran avistados, y algún golpe de mar hizo virar el barco y los ahogó, y el mar suele cobrar siempre un tributo muy caro. Pero el Triángulo de Canarias, ¿no? El Triángulo. O sea, ya les he contado barcos, ahora voy por el avión. Bueno, la isla de La Palma. ¿Vale? El volcán explotó por aquí y se llevó toda esta zona. ¿Vale? Aquí en la zona Tajuya, yo iba con los turistas a un bar, a una terraza, y lo vi en directo cómo se lo llevaba la lava. Pues aquí en Puerto Nao, amárrese los machos, había una base americana construida en el año 1963 para el estudio de los cetáceos. ¿Perdón, de los? Cetáceos. Pero los cetáceos están en este lado. Ahí lo dejo. O sea, no sé si lo saben, Canarias es, junto con Hawái, bueno, ahí luchamos con los hawaianos, con los astrofísicos y tal. Ellos dicen una cosa y nosotros decimos otra, pero vamos, nosotros tenemos más ballenas que ellos. Ahí hay pilotos, hay calderones, hay todo tipo de cetáceos. En invierno pueden ver orcas detrás de los atunes. O sea, pero están en este lado. Aquí se establece en el año 1963, en un convenio con la Universidad de Columbia, un centro que era eso, para escullar cetáceos. Propiedad de la Marina Española, no pasar. Ahí esta gente se establece, no tiene mucho contacto con la gente del pueblo, los contactos son casi mínimos, algún víver, o sea, que vamos, que no iban por los bares a echarse una cerveza, no iban, pero estaban allí. Este es un cable de lo que queda, que se le llama el cable de los americanos. ¿Recuerdan ustedes
La Casa del Octubre Rojo. En la novela se habla de que en las Canarias hay una base que está escuchando porque La Palma está justo enfrente. ¿Ustedes se acuerdan la escena aquella en la que entraban por aquello abisal, en la que decía la famosa frase de si me das un cronómetro y un mapa de los Alpes, puedo hacer volar un avión a ciegas? ¿Recuerdan aquella escena? Bueno, pues por ahí había una especie de zona abisal que los soviéticos conocían y que atravesaban gran parte del Atlántico y emergían sin ser vistos ni escuchados desde el exterior. De ahí que los americanos colocaran una base puesta hasta aquí. Aquí se registra la explosión del USS Scorpio, que fue una explosión en la que los americanos dicen que implosiona, de que algo hace reventar. Oficialmente, extraoficialmente piensa que un barco, el USS Scorpio, estaba averiguando la zona de donde salían los submarinos y que un submarino ruso En el año 1977, un avión, un P-3 Orión de la Marina de los Estados Unidos, se choca contra la isla de El Hierro. ¡Pum! Supuestamente hay dos teorías. Una, que iban una noche de fiesta y que iban bebidos. No creo yo que, no lo sé, no creo que te dejen pilotar en esas condiciones. Y la dos, que la cartografía estaba mal y que el avión se despistó. La otra cuestión es que venían detrás de un submarino. Y había un banco de niebla enorme, había bruma. En Canarias no es un desierto. Si ven, Lanzarote y Fuerteventura son islas mucho más desérticas porque no son montañosas. A unos 700 metros y 1000 metros de altitud sobre el mar vienen los vientos alisios cargados con mucha humedad, generadas por la corriente del Golfo y por el anticiclón de los Azores, que es la que mueve todo el conjunto climático en Europa. De ahí que nosotros no tengamos huracanes. Los huracanes suben para arriba, pero el anticiclón lo manda para América. Esos vientos crean a veces, en las islas, se condensan y crean grandes bancos de bruma. Y se produce un fenómeno que es muy extraño, que es la lluvia horizontal. Llueve usted mira hacia arriba y ves la lluvia hacia allá, no te cae, ves, moviéndote el agua por arriba. Produce ese efecto en algunos bosques, de ahí que las zonas norte sean muy verdes. El avión sale de las Azores e impacta en la isla del Hierro. Una pregunta. ¿Hasta ahora les ha parecido curiosa la historia que les he contado? Pues la que les voy a contar ahora. Bueno, prepárense porque les juro por el niñito Jesús que lo que les voy a contar y lo que les voy a relatar a partir de ahora es cierto. De hecho conocí a uno de los protagonistas. ¿Vale? Esta es la trayectoria del avión. El avión impacta aquí. Esta es la antigua carretera de la frontera. Tiene que ir al Hierro. Bueno, y a La Gomera. Y a La Palma. El Hierro, hay una ahí que se llama la curva del avión, que fue donde impactó. Estos son los rostros del avión. Ahí llega, primera persona que llega es un fotógrafo de que estaba cubriendo un bautizo. Por debajo, claro, oyen un pepinazo, piensan que fue el camión de las bombonas. No sabía lo que piensa. Cuando llegan se ven todos parecidos, aviones, tipos quemados por la tripulación quemada, y llaman a la Guardia Civil. Y aquí empieza lo bueno. Aparece 2 guardias civiles, Land Rover y tricornio calado. Empiezan a otear y ven una documentación. Cogen la documentación. Se van al puesto de Valverde, que era el único puesto que estaba en la isla del Hierro. Llaman a la comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Mi coronel, mi comandante, quien fuera, mi capitán, aquí tenemos
una documentación que dice Operación Manuel. Comandante, coronel Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil. Operación Manuel. Topete, Moncloa. Adolfo Suárez, Operación Manuel. Adolfo Suárez llama inmediatamente al embajador de los Estados Unidos y le dice que hace un avión estrellado en la Isla del Hierro de la OTAN y qué es eso de la Operación Manuel. El embajador le dice que ellos no saben nada de Operación Manuel. El ministro de Asuntos Exteriores español de aquella época llama al secretario de Asuntos secretario de Estado norteamericano y empieza a dar explicaciones de qué es la Operación Manuel y por qué tienen un avión americano estrellado en la Isla del Hierro. En aquel momento, España, el gobierno español había mandado a 2 agentes del CSIC, antiguo CNE, a las Canarias. Aterrizan en Tenerife y un helicóptero lo lleva al Hierro. ¿Están preparados? Están preparados. Cuando llegan los 2 agentes del CSIC, miran aquello y aquello era el Operation Flying Manual del avión, el manual de operaciones de vuelo del avión. Y el guardia civil vio Operación Manuel y para adelante le mandó. Casi no declara una guerra con los Estados Unidos. Y de hecho pueden buscar Operación Manuel y le va a contar esto. Tuve el honor conocí a uno de los guardias y me entrevisté con otro y juró y tal cual lo que les digo. Cogieron a estos 2, a uno lo mandaron para no sé dónde, al otro para tal y de esto no hablemos más. La Operación Manuel. Bueno, tenemos barco en el Triángulo, les he puesto un avión porque, claro, aquí hay algo que es importante, que es la siguiente historia que les voy a contar. Hay una base de la CIA que no sabíamos hasta los años 80 y largo, no sabíamos qué estaban haciendo allí. 2. Estaba un avión se estrella persiguiendo a un submarino soviético. Y esto nos lleva a una historia que es la luz. Algo aparece en los cielos canarios el 5 de marzo de 1979. Bien. La gente, digamos, la más escéptica, con datos en la mano, te dicen que lo que sobrevuela Canarias es un misil Poseidón lanzado desde un submarino a norteamericano a unos 300 kilómetros al oeste de la isla de La Palma. Las fotos que les voy a poner ahora, bueno, se ven un poquito mal, pero las fotos que les voy a poner ahora las saca el que era en aquel momento alcalde, el primer alcalde democrático de Alajeró. Playa Santiago es la costa y Alajeró está por encima. Él llega a la casa y yo le pregunté a Joaquín Neuro, Joaquín, pero aquello duró mucho. Y dice, Carlos, a mí me dio tiempo a ir a mi casa, coger la cámara, cargar carrete, colocarlo, bajar, colocarme, foto. Aquello empezó a salir como una especie de anillo de luz en el horizonte que va cubriendo casi todo. Que eso sí es extraño porque por lo visto tuvieron que tirar como 3 o 4 para producir ese efecto. Entonces es un anillo y hay en el parador del Teide hay una foto enorme sacada por el antiguo director del parador que se ven los anillos sobre el Teide. Sobre las 7 de la tarde de marzo aparece este rayo de luz. ¿Ven los anillos? ¿Vale? Los anillos se están acercando hacia Canarias. ¿Vale? Aquí, esta luz es la luna. ¿Vale? Esto sale hacia arriba. Y esto es un fogonazo que pega. A mí me contó mi madre, porque yo tenía en aquel momento 2 años, estaba en la cocina con ella, y por lo visto se iluminó como si cogiéramos un flash, lo encendiéramos y lo apagáramos. Aquello fue
bastante llamativo. Aquella luz, como ven ya acercándose los anillos. Esto, entre foto y foto, no es que está tirando clas, 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 no está tirando, sino está tirando, está observando y vuelve a tirar. Él gasta todo el carrete sacando sacando lo que era todo ese material. Él tiene dos cosas. Una, tiene que entregar al CSIC y a los militares le tiene que entregar las fotos. Porque la foto de él se publica al par de días en El Día. Pero él hizo otras copias y las escondió. Copias que él entregó a JJ Benítez. De hecho, con Juanjo Benítez, la única vez que yo me vi, hablamos de este caso. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que queda, ¿vale? Vemos los anillos, ves que está el cielo más iluminado. Ya los anillos están arriba y queda esto. Pero yo le conté a Juanjo Benítez que aquella noche se vio por lo menos o un objeto más o dos objetos más. Digan que está guapo. Vamos a poner. Les voy a hablar de mi abuelo Cito. Mi abuelo Cito Simanca es una persona, pues bueno, es medalla de oro del gobierno de Canarias, por de comunicación, y es radioaficionado. Es una de las primeras una persona que llevó, por ejemplo, la primera emisión de radio o televisión en La Gomera, la hizo él. Y la de La Gomera casi le cuesta la cárcel. En el 86 pinchó la segunda y retransmitió los carnavales de San Sebastián de La Gomera para toda la isla. No lo metieron preso por de milagro. Bueno, pues él había ido a una reunión de la URE y terminaron ya casi a las 10 de la noche, había llegado el último barco y él quiso esperar a que los coches salieran de San Sebastián. No tenía la salida, sino que habían que entrar por medio del pueblo y salir. Entonces él esperó que saliera todo el mundo para él irse el último. Va hablando por la emisora con su amigo, con Vidal Tomé. Vidal Tomé tiene la emisora en la azotea. Y subiendo, mi abuelo, llegando aquí por una zona que se llama la recta de Pepe Díaz, empieza a perder la cobertura con Vidal. Y entre cosas, Vidal le dice, Cito, tienes algo detrás. Lo que dice mi abuelo es que de repente le aparece una luz enorme. La luz se pone encima del coche y Vidal ve una luz enorme y supuestamente mi abuelo por debajo. Un camionero llamado Aníbal, un camionero de la Fred Olsen, ve pasar a mi abuelo con eso encima. Mi abuelo llegó con los frenos echando humo. Esto es a las 10 de la noche. ¿Vale? Esto, una pareja de amantes, no voy a decir los nombres, en un bar que teníamos nosotros aquí en Playa Santiago, un señor me cuenta la historia. ¿Vale? Me cuenta la historia de que él estaba con una señora. Después de indagaciones supe quién fue la señora. Hasta ahí lo dejo. Él dice que venían del monte de ver la laurisilva y de aspirar el aire fresco al atardecer. Y él lo que hacía era que dejaba a la señora, a la mujer, la dejaba en una zona, ella bajaba por un camino y llegaba hasta una zona y él seguía con el coche. Así aparecía en el pueblo, cada uno por un lado diferente. Al moverse, él va conduciendo y percibe algo aquí. Mira, y él dice que ve como una especie de caja de zapatos sobre los árboles. Toca a la mujer sí es la que va girando y viéndolo, pero entre las curvas, cuando ya vuelve a mirar, solo vio un fogonazo y ya el objeto no estaba.
vamos a hablar sobre las 7 de la tarde, ¿vale? 7:30 más o menos. Pero aquí está lo importante, ¿vale? Un barco, un bermeano, el más grande que había, que se llamaba la Madre Vitarte, barco sale de Playa Santiago y fondea en Alojera, están fondeando para ir a la pesca, para ir a pescar. Entonces, hacen un fondeo técnico para cambiarle una correa al motor. El mecánico Ramón Padilla está abajo y es el primero que me cuenta. De repente oye el timbre de arrancar motor. Diciendo, pero este se volvió loco, no es que estoy reparando esto. Cuando él sube, él dice que mira hacia arriba y ve un disco enorme con mucha luz que le llega a quemar la cara. O sea, es como cuando tienes una bombilla que sientes el calor. Lo que le estaba diciendo el patrón era arrancar el motor, porque la idea que tenía aquellos, se cagaron vivos, era meter avante toda, embarrancar el barco en la playa y salir todos corriendo para tierra. Y aquí empecé a hilar y empecé a hablar con diferentes marineros. Y aquí hay dos opciones, porque los de la popa ven una cosa y los de la proa ven otra, ¿vale? El barco está puesto en horizontal, o sea, la proa estaría mirando hacia el norte y la popa hacia el sur. Sobre las 7 de la tarde, 7 y algo, ya oscureciendo, los de la proa señalan al primer objeto que va subiendo, que lo vimos, aquello subiendo por el horizonte. Justo están mirando, están llamando a los de la proa, pero los de la proa estaban ensimismados, porque encima de las montañas, sobre la cordillera aquí de Pina, apareció algo que era enorme, que se les puso encima. A todos les pregunté, ¿aquello era un misil? Ellos me dijeron, yo nunca he visto un misil en mi vida. Pero aquello fue, todos dijeron lo mismo, el objeto fue, primero hacia La Palma, vuelve, que es cuando se vuelve, ya se asustaron de veras, y se fue hacia el Hierro. Y lo perdieron ya en la visual, en el Hierro. Por lo tanto, aquella noche, sí, vale, tú puedes estudiar el tema del misil, se llama el ovnimisil, ¿vale? Supongamos que el primer objeto que vimos en la foto sea un misil Poseidón. Yo no sé qué me daría más miedo. Si los extraterrestres, o lo que fuera, o que los americanos estén tirando misiles nucleares encima para que fallen, ¿no? Y lo que se ve ahí. Y son 3 objetos diferentes. Porque los testigos en la misma noche, mi abuelo ve una luz, este señor veo como una especie de caja, que por cierto se parece mucho a un avistamiento que cuenta JJ Benítez en la quinta columna, en la que se ve una caja flotando también, que esto fue, y esto se lo comenté, y luego ese disco enorme de muchos colores en la zona de Alojera. Aquí les traje barcos, aviones, y les traje un ovni. ¿Qué me queda? No, me queda un fantasma. Bien, les voy a contar una cosa. Esta idea no es mía. Una de las cosas, nosotros solemos hacer rutas nocturnas. La verdad que ahora las hago más en Tenerife, pero empezamos a hacer rutas en La Gomera para recaudar dinero para una fiesta. Y aquí en esta zona, ¿vale? Ven toda esta línea, bueno, este es el aeropuerto, ¿vale? La playa de Herese está aquí estaba el antiguo aeródromo de Rodríguez López, pues aquí hay un paseo enorme, y en ese paseo fuimos a caminar, y en un momento dado nos sentamos, y empezamos a contar historias. O sea, a mí me gusta porque cuando se hace ya como una especie de buen ambiente, la gente se suelta, y tú estás ahí con la grabadora puesta, apuntando cosas.
Diciendo, digo, eso, ¿cómo ir a pescar a Yarco? Una cosita ahí que... Entonces, una señora plantea, dice, ¿ustedes no se han dado cuenta que en esta zona se ha producido, o sea, La Gomera no es una isla que tenga homicidios, sino, pero es verdad que hubieron durante el siglo XX 2 homicidios, bueno, de hecho hubo varias desapariciones, hubo una especie de psico-killer por la zona. Una persona que era de aquí, del Valle del Migua, transpone hasta aquí para suicidarse. Ahorcados, gente que se envenena, disparos. Te aparecen gente en las carreteras. Les voy a contar una de estas. Médico y el practicante. Enfermero ahora. Porque cuando dice el practicante tienes que traducir a los milenios. Pero el practicante. Señor malito en Alajeró, ¿vale? Alajeró estaría por aquí. Suben para arriba en el coche. Está cayendo la de Cristo. Temporal del sur, agua, lluvia, viento. No veían carajo, ellos suben. Y cuando llegan a la casa, esto lo cuenta una señora que es la hija del señor que se estaba muriendo. El médico y el practicante estaban, el médico con el volante y los dos mirando fijos hacia la puerta, en estado catatónico. Bajan y me dijo que le tuvo que hacerle una agüita, que es una agüita guisada en La Gomera, es la infusión, para que el hombre, para que se les llegara la camisa al cuerpo. Lo que contaron es que subiendo, algo se sentó detrás. El médico dice, pregunta al practicante, dice, si te digo lo que estoy viendo, dice, yo también lo estoy viendo. Ninguno giró la cabeza para atrás. Nos miraron derrabados por el rabillo. Ahí. ¿Qué pasa? Que aquí en esta zona murió un señor, bueno, dice que se cayó del caballo. Dice. Era un rico. Y La Gomera tiene, pues, hubo una época hasta que llegó la Guardia Civil que había sal de camino. Bueno, pues él muere allí y se aparece un señor bien trajeado con un sombrero. Hay se recogen varios casos ahí. Luego tenemos aquí la figura esta gigante que le digo que está aquí en la playa Arese, pero les voy a contar una. Y está ya. En el año 2007, un guardia civil me empieza a hablar, teníamos un bar, cerramos muy tarde de noche y la Guardia Civil venía y se toma. Y me cuentan una historia que, por supuesto, yo en aquel momento no me dedicaba al mundo del misterio, pero uno era curioso por naturaleza y empecé a preguntar. Una segurita, de repente, en el aeropuerto de La Gomera, en la zona de equipaje, saltan todos los sensores pulométricos. Alguien está dentro caminando. Caminando en círculo, ¿vale? Lo que hacía imposible porque tenía que estar saltando la zona de la cinta de donde se cogen los equipajes, ¿vale? Esta mujer coge la pistola reglamentaria y un Rottweiler. Se acerca a la puerta y el Rottweiler echa para atrás, asustado. Abre la puerta, la mujer en ese momento está bastante cardíaca, yo también lo estaría, y sobre todo cuando tienes que inspeccionar los baños, pistola en mano, no ve a nadie. Llaman a la Guardia Civil, la mujer está en un estado de nerviosismo importante. La Guardia Civil entra, encienda, se llama al director del aeropuerto, se encienden las luces, se patrulla, se mira que no hay nadie, que no ha entrado nadie y, bueno, le dicen que salga de la terminal y que se coloque en la garita y que cualquier cosa que les llamara. Se va a la Guardia Civil y como a la hora tocan en la puerta. No pueden tocar en la puerta porque tienen que saltar una valla. Ya
empieza la cosa. Abre la puerta y te ves a un guardia civil vestido de campaña, muy sucio, diciéndole que se fuera, fuera de allí. Claro, cuando dan la descripción, se parece a un guardia civil, a un sargento de la Guardia Civil que muere en el año 1984 en el incendio con más víctimas mortales de la historia de España, que es el 11 de septiembre. O sea, La Gomera celebra un 11 de septiembre trágico. Mueren 22 personas, murieron 20 personas en aquel momento en el incendio, pero hay una placa, pero hay que recordar que luego, a consecuencia de las heridas, murieron otros 22 personas. Claro, empezamos a seguir indagando y luego ya me contaron, les digo, en estas noches aquí sentado, varias personas cuentan de que sí, familiares de vigilantes de seguridad y amigos escucharon de que sí, que habían notado durante noche presencia en la zona. Y para acabar esta historia, una noche de verano, la Guardia Civil se aparca cerca del cementerio de Playa de Santiago, justo por debajo del aeropuerto, están ahí estirando las piernas y de repente cuando se van a subir, un tipo le maja en el cristal. La Guardia Civil sale con las defensas y no había nadie. La descripción que dan es de un señor que había muerto unos 15 años antes. Por lo tanto, cuando ya llega uno, empieza a preguntar, empieza a mirar la toponimia. Bueno, esto aquí, vale, esto se llama el Revolcadero, esto se llama Las Petroleras y la Lomada de Mazambique. Pues la Lomada de Mazambique, para tú ir desde aquí a ahí, pasas por un sendero que lo llamaban el Sendero de los Susurros. Porque decían los viejos que cuando pasas por ahí oías gente como susurrando atrás. De hecho, hay testimonios también de ver figuras enormes negras, al igual que se vio aquí en la playa de Herese. Como le digo, esta zona es una zona que si pusiéramos chinchetas de cosas extrañas que han pasado, pues llenaríamos y nos veríamos que hay una concentración aquí muy grande, superior a cualquier otro lugar de la isla de La Gomera. Es bonita, ¿eh? No, la momificación es una deshidratación del cuerpo. O sea, lo que no sabemos, para que hace claro, no se llegó a llevar un forense. O sea, estamos viendo de que es como si yo veo un cadáver. O sea, yo no soy médico, o sea, y el marinero lo que dijo, y el segundo del barco, dijeron lo que habían visto, que era un cadáver, estaba desnudo y estaba tumbado. Para ello estaba momificado, lo que muy posiblemente, pues no sé, estaría en un proceso de corrupción que no llegó a tal. Lo que esto le añade es al misterio, porque eso nos deja numerosas preguntas. Pienso una cosa, que es otra posibilidad que también se plantea, de que hubiera un brote psicótico de uno de ellos y se hubiera virado contra el resto. Porque lo que no se explica es que el barco apareciera donde apareció en la primera, o sea, donde aparece, no debería estar ahí. O sea, cualquier persona que cogiera el timón del barco, llega, al menos hasta La Palma llega. Ya meterlo en el puerto ya es otra cosa. Pero llegas, porque tiras para adelante. Pero claro, ese es el problema. Una de las cosas, tiene que haber pasado algo. O por algún agente externo que los coge y se los quita en medio, o que uno de ellos o dos de ellos pudieran haber tenido cualquier cosa y se paranoiaran y se dedicaran a... En Canarias no hace falta comer pan, en Canarias comemos gofio, que es una harina tostada de cereales, que se lo echamos a todo, a la leche, al potaje, lo amasamos con agua, con vino. Entonces es un alimento que viene de los antiguos canarios, que todavía persiste en nuestra cocina. Yo, por ejemplo, yo desayuno todas las mañanas leche y gofio, o sea, es un ritual. Después ya desayuno, pero la leche de gofio me lo tomo, pero no sé, puede ser, algo tiene que pasar, pero ya le digo, cualquier hipótesis que podamos lanzar, no lo vamos a saber nunca. Y al igual que lo del Ice Runner, lo del Meisei Tadoro II,
qué fue lo que les pasó. O sea, podemos conjeturar, pero no sabemos bien lo que pasó. La isla de San Borondón, a ver, la leyenda de San Borondón es la única leyenda artúrica que sobrevive, o sea, que vive en España. Nos llega a través de los normandos. Saben que, bueno, el San Brandán, ¿vale?, que es este obispo, que es el que va a cristianizar la isla de Irlanda, era amigo de un señor del que se ha hablado muy poco en las últimas semanas, un señor llamado San Malaquía. Eran muy buenos amigos. Mientras que San Malaquía fue para Roma, este fue para Irlanda. Este, al llegar a Irlanda, se desaparece y supuestamente fue engullido por una ballena como Jonás. Y esa ballena se representa como una isla que aparece y desaparece. Ellos salen del puerto de Maló, que es donde también sale Parsifal, buscando la tierra de Argentum y la tierra de donde se encuentra el Santo Grial. De ahí que Argentina se llamara así, y justo enfrente estuvieran las islas de Maló, las islas Maluinas, que si nosotros la leemos en castellano, serían la U romana, serían las Malvinas. Hasta ahí, o sea, una leyenda atlántica que va desde las Orcadas hasta las Malvinas. Pero en Canarias se va a enganchar como un guante, porque en Canarias los antiguos canarios relataban, y eso llega hasta tiempos históricos, que en momentos de hambruna, imagínense una isla con sequía. Ahora porque estamos desalando agua y porque tenemos presas y tenemos sistemas de captación de agua eficientes. Pero cuando no había agua en una isla, ¿entiendes? Hay que buscarlo. Por ejemplo, se sabe que hubo infanticidio para mantener un control poblacional, porque muchas bocas, poca comida, mal asunto. Entonces aparece una leyenda que se llama la isla de la manteca. Ojo, manteca no tiene nada que ver con la manteca de cerdo. Hay varios lugares llamados mantecas por Canarias. De hecho, hay una parada del tranvía de Tenerife, se llama Las Mantecas. Hay otras mantecas en La Gomera. Manteca significa pasto fresco, tierra fresca. Entonces, en momentos de hambruna, ellos veían una isla que era una especie de Arcadia, lugar donde había alimentos, agua, felicidad, y en algunas versiones de las leyendas te esperaban allí un rosario de vírgenes esperándote para allí para que tú fueras ahí. Entonces, habían varias cuevas mágicas, sobre todo en esta zona aquí. Hay una aquí que se llama la fortaleza de Chipude, la fortaleza de Argodey. En la parte de Ara hay varios aras de sacrificio. Tenemos constancia escrita, documental, de que sacerdotes gomeros católicos en el siglo XVIII y principio del XIX seguían quemando hogueras para implorar a los cielos que lloviera. De hecho, había aquí, está San Andrés, y a San Andrés al pobre lo bajaban en procesión, y en todos los charcos que veían y pozos lo metían de cabeza y lo llevaban a la playa hasta que lo remojaban para que lloviera. Bueno, pues aquí, en ese lugar, hay una cueva que se llama la Cueva de San Blas. Voy a resumir mucho. La Virgen de Candelaria en Canarias está relacionado con la estrella de Canopo. Canopo aquí no se ve. Canopo se ve en la latitud de Canarias, ¿vale? El Canopo es una estrella que se ve en el hemisferio sur, pero que en la zona de Egipto, todo el Atlas y Canarias sí se ve. De hecho, desde Egipto hasta Canarias, Canopo era una estrella importante. De hecho, tenemos los vasos canopeos, ¿vale? En Canarias se creía que la Canopo en Tenerife se creía que era la madre Ixtaxirasi, la que había parido el mundo. Cuando llegaron los primeros sacerdotes cristianos, se frotaron las manos y le dijeron: no, hombre, tú no estás adorando a Ixtaxirasi, tú estás adorando a la Virgen de Candelaria, y ¿entiendes? Y te pego el cambio. Y te pongo a una señora que tiene una vela que es la estrella ahí. Y va el 2 de febrero es Candelaria, y el 3 de febrero es San Blas. En la cueva de San Blas, que está ahí, cuenta la leyenda que si en el solsticio de verano, en la noche de San Juan, te da el último rayo de sol,
antes de ponerse, tú apareces en la isla de la Manteca. Y al año siguiente, en el solsticio de invierno, sales por la cueva de San Marandán. Hay un barranco que se llama San Marandán en La Gomera. Sales por allí. Pero ¿cuál es el problema? Que es imposible, porque la cueva de San Blas da hacia el sol naciente, no hacia el, por lo tanto, claro, hacia cuando se pone, es imposible. De ahí que era fuera más. Pero la isla de San Borondón, pasa que no la puedo poner aquí, luego se la enseño. El año pasado un compañero mío guía sacó la isla, la fotografió al norte de Tenerife. Se sabe que es un efecto óptico, que en unas condiciones idóneas, la atmósfera hace como si fuera de lupa y proyector, y lo que tú estás viendo es una proyección de una sombra que te parece que es una isla bien formada. En La Gomera hay un barrio que se llama, en Alojera, un barrio pequeñito, se llama San Borondón. En La Palma hay otro San Borondón. Y luego, si quieren, busquen Viera Clavijo San Borondón. Viera Clavijo es el padre de la historia de Canarias. Y él recoge aquí en Alajeró como 2 visitadores estuvieron viendo la isla durante casi un día. Y de hecho, ellos estaban pensando ir para allá a evangelizarla. Porque hubieron muchísimas expediciones que intentaron, sobre todo los holandeses, intentaron tomar la San Borondón para tener una base con la que atacar al comercio que venía de América a Canarias. Y la isla de la Antilla también, que por eso se llaman las Antillas. Ahí. O sea, en Canarias se queda San Borondón porque había una leyenda parecida, o sea, que va a encajar, y lo que se hace es que se coge la versión de los normandos, y luego está este efecto óptico, un efecto óptico de muchísima gente ha visto San Borondón. Entonces, luego le enseño la foto y se ve como una isla cuadrada que está al norte de Tenerife, y al norte no hay isla. La isla más cercana es La Salvaje, a unos 130 kilómetros. Pero es un efecto, pero es una leyenda que sigue viva, porque aparte de que hay bares, restaurantes, hoteles, edificios, calles, todavía hay muchas cosas que nos recuerdan. O sea, que San Borondón es una leyenda que está viva, y aparte que te la cuentan de niño, y hay unos cuentos infantiles que te hablan de San Borondón. De hecho, cuando yo era niño había unos dibujos que era Volcanito, que vivía en San Borondón y que te contaba historias de televisión española. No, vi las flores de Chasna. De Chasna. Sí, cuando se conquista el sur de Tenerife, ¿vale? Se conquista, los castellanos se establecen en Arona, controlan el agua, quien controla el agua tiene el poder, meten a los portugueses de Colchón en la zona de Chasna, que llevan un tipo de trenzado de viñedos que todavía hoy existe, y en Vilaflor se establecen los guanches libres que estuvieron allí sueltos, y luego ya se cristianizaron y se asentaron. De ahí salió el primer santo canario, que es San José de Betancor, que fue apóstol en Guatemala.